Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí encantados de compartir con ustedes este tiempo de televisión. Ya saben ustedes, es el programa de los jueves, A Fondo Costa del Sol. Y los temas, como siempre les digo, la verdad es que ya creo que tengo que poner un poco la cara, ¿no? La coletilla. Los brinda la actualidad. Y son temas que quizás usted, pues lleva ya durante una semana, pues oyéndolo, leyendo en periódicos, oyéndolos en cadenas nacionales o en las emisoras, da igual, que le suena. Nosotros nos detenemos en muchos de ellos, pero es distinto porque durante toda la semana esos temas han ido evolucionando, se han ido cocinando, han ido cambiando, ¿verdad? Y lo que sí aportamos nosotros es que esos temas que ocurren a nivel nacional y que vemos con los políticos, a nivel nacional, el Congreso, el Senado, pues nosotros todos esos temas los queremos tocar, abordar con nuestros concejales, concejales de aquí, de la Costa del Sol. Ya han visto ustedes que el formato es bastante fácil. Alguien de una formación política de un lugar de, Fuengirola, otro de otra formación de Marbella, en definitiva, como nuestros concejales y además opinan de esos temas y además también se brinda la oportunidad de que usted o ustedes conozcan a sus concejales pues con otro registro, porque no todo es... Hombre, hay un tema que incluimos ahí que es recurrente y que yo ya les dije hace tiempo que vamos a seguir hablando de él. Va a ser una película sin fin, que es el de la vivienda, también se incluye. Incluso no descarto que algunos de los invitados que estén aquí ya en la primera vez o anterior vez que estuvieron, también ya lo abordaron en la vivienda. Pero luego ven ustedes qué opinan sus concejales de sus municipios, de temas que nada tienen que ver con los ayuntamientos. Es otro registro, ¿no? Pues yo no sabía que... en cualquier caso, es una aportación que hacemos y queremos testear cómo está la actualidad nacional con, no más le digo así, como es posesivo, nuestros concejales. Hoy contamos con Víctor Navas, concejal del PSOE de Benalmádena, concejal no solo, portavoz. Muy buenos, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Bien. Mucho tiempo sin vernos. Vernos sí, pero no coincidir en un plato de televisión, sí. ¿No? Pero vernos sí, ¿no? Yo le veo, Además, le puedo decir que los plenos, les veo un montón, Los plenos son eternos. ¿No pueden hacer usted algo para hacer un poquito más cortitos los plenos? Bueno, es que yo creo que usted no depende de mí, claro. Que quien tiene que dirigir el pleno es el alcalde. Bueno, no empecemos que el alcalde no está aquí, pero en cualquier cosa. ¿Usted se le hace pesado los plenos alguna vez? Bueno, a los que nos gusta la política podemos vivir de su pasión 24 horas al día, 365 días al año. Incluso de 6 y 7 horas de pleno, Sí. Y usted en algunas de sus mociones, que de hecho, creo que en este pleno, el anterior, presentó algo sobre el tema de vivienda. Una intervención, se tomó usted su tiempo, que me parece muy bien, no es una No crítica, soy yo de los que más habla en el pleno, Paco. No seré bueno, yo. En cualquier caso, Víctor, que me alegro mucho de volver a verte. Igualmente. Te puedo tutear, ¿no? Por supuesto. Gracias. Eres, portavoz del PSOE de Benalmádena. Estás también en Mancomunidad, ¿no? En Portavoz Acosol. del grupo... No, en Acosol no. En Mancomunidad. Sí, en Mancomunidad ahí, igual que en Diputación, pues hay grupos y eres el políticos del PSOE. Y alguien tiene que llevar la acción política y en este caso pues en Mancomunidad. Y sí, que ahora su ocupación es temas de partido, portavocía aquí a nivel municipal, digo aquí porque estamos físicamente en Benalmádena, pero ya saben ustedes que nuestro radio de trabajo es toda la Costa del Sol y Mancomunidad, va usted bien, está bastante ocupado. Bastante. Sí, que vamos, bastante. que no porque se está en la oposición. Me considero un afortunado de poder hacer lo que me gusta. Yo en mi vida he hecho muchas cosas diferentes, ¿no? Pero la política es algo que me apasiona y lo hago con total devoción y pasión. Y me siento un afortunado de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Pues con 8 años de alcalde yo creo que ya no es casualidad, ¿no? Que le guste la política, quiero decir. Sí. Si no me gustase no estaría aquí, Paco. Víctor, que gracias por acudir a nuestra llamada, También volvemos a contar con Victoria Morales, Izquierda Unida Marbella. Sí. Voy a intentar no llamarle o llamarte María Victoria, que ya tuvimos una pequeña trifulca coloquial en el anterior programa. Bueno, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de volver a participar en esta tertulia tan interesante. Muchísimas gracias. Que veo que no paras, te veo porque te sigo en redes
Y hace poco me lo has comentado antes de empezar el programa, que estuviste con lo de comisiones obreras. Efectivamente. Y tú también tienes militancia en ese sindicato, creo, ¿no? Yo soy trabajadora de comisiones obreras, una gran suerte trabajar en lo que me gusta, y efectivamente Izquierda Unida pues participamos, ¿no?, de esa inauguración de ese nuevo espacio dedicado al asesoramiento de los trabajadores y trabajadoras. Son 4.000 las afiliadas que hay al sindicato Comisiones Obreras en Marbella. Es el primer sindicato en afiliación en Málaga, y es un espacio pues abierto a esas dudas, no solamente de las personas que están afiliadas, que son las que han sustentado el tener un nuevo espacio, sino abrirlo a toda la comarca, ¿no?, a poder tener ese respaldo en ese asesoramiento laboral tan necesario. Que veo que no paras, quiero decir, que no estás en Marbella, sino que te veo en distintos puntos, siempre o bien con el sindicato o bien con Izquierda Unida. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, Victoria. Gracias a ti. Que no María, ¿vale? Bueno, aunque sí, porque me decías que eran tus padres, pero no voy yo a ocupar el puesto de sus padres. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también vuelve a estar con nosotros Luis Rodríguez, concejal del Partido Popular de Torremolinos y diputado provincial. ¿Qué área? Bueno, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Paco. Buenas noches también a los compañeros de mesa, a Victoria. Ha sido llegar aquí a la tele y directamente has enganchado el ordenador y te has puesto. Yo he dicho, chico, para un poquito, los dos móviles, el ordenador, creo que nos pasa un poco a todos. Al final estamos ultra conectados. Creo que también contra la voluntad de todo el mundo, pero al final lo que demanda el día a día y la tecnología nos ayuda. ¿Llevas alguna concejalía en Torremolinos? No, en Torremolinos solo únicamente llevo la portavocía. ¿Y en Málaga, en Diputación, estás con? Estoy portavoz adjunto con mi compañero Cristóbal Ortega, que es el portavoz de la Diputación, del equipo de gobierno. Soy el responsable de seguridad de emergencia, de la Delegación de Seguridad de Emergencia, sobre todo del área de protección civil, que es la mayor competencia que tenemos. Y después también me encargo de la gestión de los consorcios, tanto del consorcio de residuos, que llevamos la recogida, el tratamiento y la gestión de 91 municipios, y del consorcio provincial de agua, que nos encargamos del mantenimiento y estamos proyectando la puesta al día de las depuradoras de la provincia, de 43 en total. Está usted entretenido, ¿verdad? No me aburro, no me quejo. Bueno, me tienen que permitir ustedes porque, bueno, pues ya sí lo conocen ustedes, bueno, sé que a Víctor también, pero bueno, a mí me gusta hacer este tipo de introducción y presentarlos, ¿no? Bien, yo acuerdo una serie de temas con los invitados, incluso les mando un repaso de prensa y les digo, bueno, ¿qué os parece si hablamos de esto, de esto? Y se ha colado, un tema que yo entiendo porque ha entrado mucho después de convocaros a vosotros a este programa, que, pues que está dentro de toda esa vorágine política que está ocurriendo en los últimos meses o en el último año en nuestro país a nivel nacional. Y estoy hablándoles de el hermano de Pedro Sánchez, que como sabrán ustedes, creo que salió ayer a última hora por la tarde, ¿no? Ayer por la tarde ya salió otra vez de agencia, David Sánchez Pérez Castejón, que ha presentado, fue este miércoles, su renuncia de forma unilateral a su contrato como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Os voy a pedir vuestra opinión sobre este tema, pero si no os importa, antes vamos a ver un VTR que lo llamamos, un vídeo a título de informativo. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, ha presentado este miércoles su renuncia de forma unilateral a su contrato como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Esta renuncia se recoge en un escrito registrado este miércoles por Sánchez, según ha avanzado el diario Hoy y confirman fuentes de la Diputación de Badajoz. Cabe recordar que David Sánchez está investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por su contratación en la Diputación de Badajoz como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Bien, esa es la información. Víctor, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? ¿No te importa? Bueno, si quieres empiezo yo. Sí, no claro. No tengo ningún problema. Creo que este señor que ha dimitido, según dice, por razones personales, porque no puede aguantar la presión, no le va a faltar el trabajo. Tiene un currículum impresionante, solo hay que coger y buscarlo en internet. Creo que estuvo trabajando, ¿no?, para el gobierno de Eslovenia, ¿no?, como director de orquesta. Es una persona bastante bien formada, que además accede a un puesto en el año 2017, que imagino que se crearía en el año 2016, donde además
creo que el actual presidente del gobierno ni siquiera era secretario general del PSOE en ese momento, y al que se presentan 10 personas. De esas 10 personas, lo normal que ocurre en casi cualquier proceso selectivo es que si se ve la mínima sospecha de tráfico de influencia, es que cualquiera de esas restantes 9 personas acaben denunciando el procedimiento. Ninguna denunció. Y es un cargo que se crea para coordinar lo que son las artes escénicas en la Diputación, y que de la misma forma que se crea, se puede cesar en cualquier momento. Dicho lo cual, habrá que llegar hasta el fondo de la cuestión, pero entiendo que hay una parte de condena o pena de banquillo antes incluso de que la justicia se haya pronunciado. Y digo esto porque si creemos en la Constitución, debemos de creer en la presunción de inocencia. A mí me acusaron aquí en Benalmádena de manipular unas elecciones municipales, y lo único que hice fue poner un tuit el día que no se podía poner pidiendo el voto, algo que no se debía hacer, pero lo mismo que hizo en su día Isabel Díaz Ayuso, o Mañueco, o Mazón durante las elecciones. Son días de mucho estrés y al final tienes un community manager y a alguien se le escapa pedir el voto cuando no hay que pedirlo. Pero lo que se vendió en Benalmádena es que yo había manipulado unas elecciones y que había ganado gracias a eso. Por eso digo que una cosa es la pena de banquillo, lo que sale en los medios de comunicación, y otra cosa es que cuando pasamos del titular y nos dedicamos a leer realmente la noticia y ver cuáles son los indicios y hacer nuestras propias reflexiones, te das cuenta de que, primero, estamos ante una persona muy bien preparada. Segundo, estamos ante una convocatoria donde han participado más personas y ninguna de ellas denunció. Y tercero, estamos en un momento donde la presión social es brutal. Y el hombre al final pues no ha podido aguantarla y ha tenido que dimitir, pero habrá que ver cómo acaba todo esto y cómo se pronuncia la justicia, ¿no? Así que al menos un mínimo de cautela, ¿no? Victoria. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, y nosotros siempre hemos defendido que en cualquier proceso de acceso a cualquier institución pública y a cualquier cargo, ¿no?, debe de ir bajo el prisma del mérito, de la capacidad, de esa igualdad de oportunidades, por supuesto de transparencia y de publicidad. Cuando se obtiene cualquier puesto de responsabilidad debería de ser eso lo que primara, y esto es lo que se va a ver y lo que se está viendo judicialmente, y tendrá que resolverse y luego en todo caso depurar responsabilidades. Sí que es verdad que debería de suceder en todas y cada una de las instituciones, y que el compromiso político de todas las organizaciones tendría que ir en el mismo sentido. Me llama la atención, ¿no?, que la capacidad económica del segundo sindicato Manos Limpias esté metiendo mano en todas aquellas cuestiones que se deben revisar solamente vinculadas a una organización política. Debería tener la misma intención de clarificar todos estos procesos en todas y cada una de las instituciones, a todas y cada una de las organizaciones políticas. Y eso es una cuestión que sí que echo en falta. Porque todas y todos sabemos, y aquí los que ahora mismo estamos participando en Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, cómo se han elaborado procesos para puestos de dirección cuya publicidad y cuyo tiempo de inscripción en el propio proceso han sido de un solo fin de semana. En un solo fin de semana. Que no hay, pero Victoria, bien, pero que sepas que no hay nadie de Mancomunidad ahora mismo de la otra parte que se pueda defender, pero bueno, venga. Sí, vamos a ver, aquí estamos efectivamente, tampoco se puede defender este señor que ha dimitido y estamos hablando sobre este proceso. Si hay alguien del PSOE es decir, usted sabe en qué clave y en qué registro estoy hablando. Lleva razón Victoria cuando dice que Manos Limpias. Bueno, deja que Víctor, y simplemente terminó el argumentario en este sentido, que efectivamente deberían de ser y primar estas cuestiones, que otras organizaciones políticas y otros sindicatos, por ejemplo el mío, se dedica a trabajar por el compromiso, por el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y se deja de meter las manos en una acción política partidista como está haciendo este pseudo sindicato, y absolutamente coartado por un prisma vinculado a la ultraderecha, y tiene capacidad económica para ello. Y lo segundo, que la presión social
que todas vivimos cuando estamos comprometidas en política es libre. Y esa presión social que arrasa con las vidas y que nos condiciona nuestra situación particular y personal es muy dura. Esa presión es muy dura y es respetable que cualquiera sepa dónde está el límite, porque nos arrasa. Un momento, Luis. A ver, Víctor. Sí, le da la razón, Victoria. Paco, ¿eh? Sí, un momento, por favor. Que yo no estoy diciendo que no tenga la razón, tanto usted cuando se refería al Ayuntamiento de Benalmádena. Cuando estamos tratando un tema a nivel nacional y usted me hace una referencia con Benalmádena, el Ayuntamiento, bien, una referencia sí, pero si ya incide, llega un momento donde tengo que decirle, es que si usted va a incidir más, me haría falta la otra parte, porque lo entiendo que es lo normal. Eso es lo que yo le quería decir, tanto ella como tú o usted, Víctor, me habéis entendido perfectamente, que lo has mencionado muy bien. Yo no pongo en duda lo que ella está diciendo en Mancomunidad, pero es que no he hecho alusión a ninguna parte. Bien, no he hecho alusión bueno, a ningún quiero grupo decir político que lo que concreto, quiero, sí, no, pero no bueno, lo he hecho. a ver, un momento, Victoria, si al final ¿qué vas a debatir conmigo? Si a una entidad, en este caso en Mancomunidad, y sabemos quién gobierna en Mancomunidad. Pero no hablo de ahora mismo. Bueno, vale, pero tú me has entendido lo que quiero decir, que cuando estamos hablando de tema nacional y tú haces una referencia a algo local, a mí me parece muy bien como referencia, pero si vas a incidir más, llega un punto donde yo te digo, oye, es que no está la otra parte. Luis, lo que quería decir. Bien, Luis, venga, tú... Bueno, en primer lugar, me gusta ver cómo mis compañeros se ponen de acuerdo en ciertos temas. En este en concreto, sí me gustaría que, por ejemplo, en el Gobierno, para tomar ciertas decisiones, pues también se pusiesen de acuerdo con la misma celeridad que lo han hecho ahora. A ver, vaya por delante que no me gusta hablar de personas que no pueden defenderse, como bien han dicho, en este caso del hermano de Pedro Sánchez, de David. Sí es cierto que aquí estamos valorando dos cosas totalmente independientes. Por un lado, la dimisión de esta persona, que no sé si ha sido más por presión externa o por propias presiones internas, no lo sé, lo desconozco, no puedo valorarla. Y después sí es verdad que está inmerso en un proceso judicial por otras causas que se le han imputado por supuestamente cometer ciertos delitos mientras estaba en ese puesto de trabajo. Es decir, son dos cosas diferentes en las que, bueno, la justicia, como bien ha dicho Víctor, pues tendrá que dirimir. Hasta ahora sigue adelante el proceso judicial, pero por eso quiero decir que no sabía precisamente en qué momento, bueno, esa decisión ha venido más por presiones externas de esa presión social o por presiones internas del propio Partido Socialista. Dicho esto, estoy de acuerdo con varias apreciaciones que han hecho mis compañeros que también me gustaría matizar. En primer lugar, en Mancomunidad, salvo en esta, y hablo del desconocimiento de lo que está sucediendo en esta legislatura porque no estoy presente allí, si la he estado en anteriores, todos los grupos políticos han sido partícipes del Gobierno en legislaturas anteriores, con lo cual creo que su responsable de Izquierda Unida o el responsable del Partido Socialista en su momento pues también tendrían algo que decir al respecto y no lo dijeron o no habría nada que investigar. Eso por un lado. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con que se ponga y se dé más luz y transparencia a esos cargos públicos, a esos cargos de confianza, muchas veces se ponen en los ayuntamientos y que no siempre se llevan a cabo, que muchas veces, desgraciadamente, se mercadea con ellos. Yo tengo un ejemplo muy reciente, la legislatura 2019, el Ayuntamiento de Torremolinos tenía 3 concejales y tenían 4 cargos de confianza. No lo sé. No sé eso a qué venía motivado. Y por último, y con esto termino, también estoy de acuerdo mucho con mi compañero Víctor Nava cuando hace referencia a esa manipulación que muchas veces se hace, y creo que esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos, de la desinformación, porque no solo en estos procesos que hay personas inmersas en procesos judiciales, sino que últimamente también estamos jugando mucho a desinformación con catástrofes o emergencias que estamos sufriendo no solo en Valencia, sino también en la provincia de Málaga. La más reciente es la que estamos sufriendo también en Torremolinos por parte del Partido Socialista. Creo que generar desinformación en ciertos momentos, y creo que Víctor lo ha sufrido en primera persona, como él mismo ha mencionado, no es positiva, con lo cual creo que ahí tenemos que hacer todo un poco de juicio interno y poner toda la verdad encima de la mesa. Pero vamos a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Yo quería decirle a Luis, yo soy muy pulcro en los mensajes que lanzo, no en mi caso. Cualquiera puede comprobar mis redes. Pero es que incluso tú reconociste que te equivocaste en aquello. Sí, además lo reconocí. Además lo has dicho y es tan humano lo que acabas de decir. Que lo que ha dicho Luis lleva razón, tenemos que trabajar todos por contar y no las leer cosas solamente como son, titular, ciertos, ampliar, leerlo ciertas. todo. Claro, pero lo que se refería a Victoria, y eso es lo que comparto, es que un sindicato o pseudosindicato que debería estar para defender a los trabajadores está única y exclusivamente para atacar a administraciones donde gobierna un solo signo político. Eso es lo que ella se refería, ¿no? ¿Por qué no ataca a una administración donde gobierna el Partido Popular o donde gobierna el Partido Popular con Vox? Pues porque hay un claro interés político
en sacar determinados asuntos. Y eso es lo que venimos a criticar. Que si el sindicato está para defender la transparencia, la honradez, la honestidad en todos los ámbitos de la administración, ahí estamos todos de acuerdo. Pero es que no es el caso de Manos Limpias. Es que el caso de Manos Limpias es que va el tiro a la diana precisamente donde... Pero en cualquier caso, como apuntáis, habrá que dejar que la justicia, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Respecto a la acción de los sindicatos, últimamente estamos viendo acciones de los sindicatos que no habíamos visto en este país en muchísimo tiempo. Recientemente hemos visto como un sindicato movilizado por el Partido Socialista también se movilizaba contra la oposición del gobierno de España. Eso no había pasado nunca en la historia de la democracia de este país. Sí, que vamos a sacar la conclusión que hay determinados movimientos sindicalistas que van de la mano de un partido y otros de otro, ¿no? No. A ver, digo por lo... No, yo a aclarar esto último, porque no se puede poner en la misma balanza a los sindicatos, que estaremos más de acuerdo o no de su acción social y compromiso con mejorar la calidad de la vida de la gente, que es a lo que se tiene que dedicar un sindicato, que para eso es para lo que están, a un pseudo sindicato, porque ellos se han autonombrado sindicato y no ejercen la labor como tal. No la ejercen porque están haciendo e impugnando decisiones políticas que nada tienen que ver con la defensa de la calidad de los trabajadores y el compromiso por mejorar la vida de la clase trabajadora. Totalmente de acuerdo. En cualquier caso, incidir, yo creo que lo que ha dicho Víctor, bueno, lo habéis dicho los tres, ¿no? Y nosotros los que trabajamos en los medios, ¿no? Nos dedicamos a esto de contar cosas, e insistimos muy mucho, no se queden con el titular. Es lo que tú decías, Víctor. Lean la noticia completa. Hay que, y aquí sí tengo que ser corporativista total, sí. Periódicos y noticias hay que vender, entonces hay muchas formas de hacerlo. Y ahora con esto de las redes, pues se pueden imaginar usted la imaginación que hay que echar para arrastrar que usted se vaya a leer una noticia. Pero no se queden con el titular, lean todo, porque siempre cuando se va llegando al final es cuando dice, lo entiendo, y ya dice por su parte. En cualquier caso, pasamos a lo que habíamos previsto, ¿les parece bien? Bueno, yo sé que esto nos pilla muy lejos y ahora parece ser que puede que seamos uno de los países menos perjudicados, ¿no? Esto es la llegada de Trump, está generando, pues mira, que un programa como una zona como la Costa del Sol, pues lo tratemos, bueno, porque entendemos sobre todo que es un tema de actualidad. Y en el último programa que hicimos, a mí me daba la sensación de lo que estaban con Trump eran los malos, dependiendo de quién emitiera la declaración, eran los malos y los que no estaban eran los buenos, y si ahora te alineas con China, pues eres malo, y si no, bueno. En definitiva, ahí se ha creado un batiburrillo para saber con quién nos alineamos. Y como saben ustedes, bueno, pues Donald Trump, en su incansable búsqueda por proteger, esto lo tenéis vosotros, la industria nacional y reducir el déficit comercial, ha anunciado una serie de aranceles que han generado un gran revuelo tanto a nivel nacional como internacional, especialmente con países como México, Canadá y China, ¿no? Que estos también buscan frenar la entrada de los productos extranjeros. Bueno, ya saben todo ustedes el revuelo. Después parece ser que esto es un aviso a navegantes para que se invierta más en armamento por una parte, luego da a entender que hay que comprarles más petróleos a ellos. En definitiva, que no sabemos si todo esto que está manifestando el señor Trump son más tiras, a ver cómo queda y a ver cómo reacciona el personal. Yo sé que esto en el ayuntamiento no se habla, Víctor, pero bueno, lo podemos hablar también aquí. Tenemos una información con relación a lo de los aranceles y que trataba cuando se refería al primer día de impuestos arancelarios contra México y Canadá por parte de Estados Unidos. Y fue el pasado sábado que cumplió con lo que había anunciado, un 25% para México y Canadá y un 10% para China. Luego ha habido ya una catarata de declaraciones y de hechos que se han ido cambiando. Vamos con esa información. Primer día de impuestos arancelarios contra México, Canadá y China por parte de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha cumplido ese sábado con los aranceles que venía anunciando, un 25% para México y Canadá y un 10% para China, después de que la Casa Blanca confirmase este viernes la medida. Las respuestas internacionales a esta medida no se han hecho esperar y Canadá ha afirmado que están preparados. Now, as mentioned many times, should there be tariffs, we will be ready. And we will respond, and we will have a strong retaliation plan.
Notre objectif aujourd'hui, c'est pas de tomber dans quelconque spéculation. Notre objectif est de faire en sorte que les Canadiens sachent que nous sommes à travailler, à prévenir les tarifs et en même temps à travailler pour justement être prêts si jamais il y avait des tarifs qui sont imposés. Pero estas no son las únicas medidas que ha impuesto Trump a su llegada a la Casa Blanca, ya que el presidente ha decidido revocar los cambios de última hora en la postura de su antecesor Joe Biden respecto a Cuba y ha anunciado la vuelta de una política dura entre ambos países, comenzando por mantener al país caribeño en su lista de países patrocinadores del terrorismo, un anuncio que las autoridades cubanas han rechazado, calificando la decisión de atropello contra el pueblo cubano y que, según han augurado, dará lugar a mayores carencias y a un aumento de la emigración. Así han exigido tumbar el bloqueo, insistiendo en que se trata de un nuevo acto provocador por parte de Estados Unidos, con el objetivo de instrumentalizar el tema de Cuba para promover irresponsables escenarios de confrontación con fines y resultados contrarios a proclamados. Además, las polémicas medidas de migración y deportación del presidente estadounidense continúan provocando reacciones en el panorama internacional. Así, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido que no existen personas ilegales en ninguna parte del mundo y ha añadido que el hostigamiento indiscriminado a un grupo concreto de la población, tal y como está haciendo la administración de Donald Trump hacia la población migrante, constituye un acto fascista. Bueno, esto les puede valer a ustedes como introducción y vamos a hablar de este tema, si os parece, pero me gustaría poner otras declaraciones que nos van, es otro elemento que nos va a enriquecer más incluso la opinión que ustedes van a vertir y que, bueno, pues sale y ya hay una reacción, en este caso, las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha defendido, esto también fue, los vídeos que lanzamos en información se han producido durante toda la semana, ¿no? Este martes en la Unión Europea que se mantenga pragmática y abierta a la negociación con Estados Unidos, al tiempo que ha señalado que en el bloque europeo debe proteger sus propios intereses frente a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Vemos las declaraciones y ya recogemos opiniones de nuestros invitados. Reducing our dependencies and increasing our economic resilience and security. This is crucial because only with a strong foundation can we project our power. And we know that there will be an increase. Bien, bueno, decía, como está en inglés, me decía Víctor, ningún problema, ¿no? No. Problema. En cualquier caso, bueno, von der Leyen, creo que es holandesa, ¿no? Sí, von der Leyen. Bueno, que ya en Europa está diciendo, bueno, a ver cómo nos vienes. A ver, desde un lugar remoto llamado Costa del Sol. Apasionante, apasionante, ¿verdad? Donald Trump de 101 Televisión Costa del Sol. Bien, muy bien. No, pero yo creo que toca hablar de esto, ¿crees? Sí. Yo creo que sí. A ver, esto es el aleteo de la mariposa, ¿no? ¿Verdad? Ocurre en otro rincón del mundo, pero nos afecta de forma directa, ¿no? Trump, a mi juicio, es un personaje peligroso, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? De hecho, ha ganado unas elecciones donde ha habido mucha crispación y polarización. Ahora sabemos que además incluso las redes sociales ha sido un campo de batalla a veces casi manipulado, ¿no?, para conseguir cierta posición de pensamiento, y al final ha ganado el convicto, quien estaba acusado o quien estaba pendiente de juicio frente a la fiscal del distrito. Y además una persona que ha llegado y como presidente está gestionando un país no en el interés general o el interés público de sus ciudadanos, sino en el de sus empresas, de las empresas del propio Trump, en el interés de esa oligarquía que rodea al propio Trump, ¿no? Y estos días me encantó las declaraciones de la presidenta de México, ¿no? Porque Trump se levanta un día y dice, ahora directamente aranceles a México, porque están entrando ilegales e inmigrantes y porque el fentanilo viene de México y yo ahora los condeno, les pongo un muro y les pongo 25% de... Y respondió la presidenta de México diciendo, vale, son ustedes los que venden las armas precisamente a toda la delincuencia que tenemos en México, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí debe de haber un equilibrio, que es lo que ha habido siempre con la OMS, con la Organización Internacional de Comercio y con los países en un acuerdo para que los aranceles sean lo menos gravosos para los ciudadanos al final. Estados Unidos es un mercado muy competitivo con muchos consumidores, pero Europa también lo es, al igual que China, ¿no? Y al final en esas sinergias donde vendemos lo que ellos no tienen y ellos nos venden lo que no tenemos, ganamos todo y se produce el crecimiento mundial. Lo que no vale es esa visión partidista que tiene Trump del mundo, ¿no? Donde mis productos los vendo gratuitamente al resto del mundo y sin embargo yo impongo aranceles a quien quiera
venir a vender sus productos a mi país, ¿no? Al final vamos a salir todos perdiendo, ¿no? Y vamos a salir por la mala cabeza de un señor que se levanta un día y dice que las vacunas no valen para nada, que hay que inyectarse lejía, o que dice barbaridades tan absurdas como que en Springfield se comen los inmigrantes, los gatos y los perros, ¿no? Pues ese señor es hoy una de las personas más poderosas del mundo. Por eso digo que es muy peligroso. Hasta tal punto es de peligroso que ayer dijo que los gazatíes, que en Palestina, tenían que irse para construir un complejo hotelero. Tengo esa información, por el amor de Dios. Lo hablamos también. No tenemos al volante a alguien que vele por los intereses, ya no solo de Estados Unidos, sino del resto de la comunidad internacional. Pero ha sido votado por millones de personas. Por supuesto. Yo siempre digo, cuando me preguntan, oye, tal o cual político no nos gusta y tal, bueno, pero lo ha votado la gente. Al final, en definitiva, es así. Por eso es importante, como hablamos al principio, leer bien los titulares, leer bien la información, y los medios de comunicación tienen un papel muy importante ahí para evitar manipular o adoctrinar a la población. Vas a pensar que lo tengo tomado contigo, pero no es así. Te digo por qué, porque tengo que hacer una paradita para ir a publicidad justo cuando te toca a ti publicidad y retomo contigo, ¿vale, Victoria? Venga, ahora volvemos, Nada de publicidad. Un momentito. Volvemos, seguimos después de la publicidad. Se acaba de incorporar, ya saben ustedes, el programa de los jueves a fondo Costa del Sol, y hoy con Víctor Navas, como saben ustedes, concejal y portavoz del PSOE en Benalmádena y es alcalde de Benalmádena durante 8 años, Victoria Morales de Izquierda Unida Marbella y Luis Rodríguez del Partido Popular de Torremolinos y diputado provincial. Estamos hablando de los aranceles, la llegada del señor Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y bueno, pues ¿habló Víctor? Pues usted. Sí, bueno, yo creo que efectivamente Donald Trump ha sido elegido en las elecciones americanas democráticamente, efectivamente. Pero fíjate tú que en las anteriores, cuando no ganó, sí que dijo que eran unas elecciones condicionadas. ¿Qué hubiera dicho si en esta ocasión tampoco y provocó el asalto al Capitolio? Es decir, el peligro que conlleva las decisiones que además Trump toma sobre su propia elección en las anteriores elecciones y ahora a posteriori ese ejemplo de imperialismo, ¿no?, que en sus primeros días no para de lanzar propuestas que vienen a condicionar todas las relaciones democráticas y de comercio que estaban establecidas por el buen funcionamiento, ¿no?, de todos los países y en el entorno de Europa también. Y esa forma de actuar castigando y sometiendo al miedo a los distintos países es algo que desde Europa hay que trabajarlo muy bien, porque al final esa economía nos condiciona a todas y a todas, y aquí en España nos condiciona directamente ese castigo que ha impuesto con determinados aranceles, por ejemplo, a la aceituna negra española. Ya está suponiendo que efectivamente haya muchas personas dedicadas, sobre todo en nuestra tierra, a la aceituna negra, concretamente, que no tienen esos excedentes que iban a exportar y que venían exportando de forma normal y se quedan. Pero también esta semana ha salido una cuestión similar con la exportación de pimientos, que al final, es decir, las decisiones absolutamente condicionantes, ¿no?, esos anuncios de castigo a lo que no me gusta, condiciona la economía y sobre todo las relaciones de comercio normalizadas que teníamos tanto con Europa, o sea, tanto con Estados Unidos como con países de Latinoamérica y con Europa y en este caso con España. Con lo cual tendremos que tener y crear firmeza, fortaleza dentro de Europa para que efectivamente la política del miedo trumpista no arrase con nuestra economía también. Victoria, eso que decías, bueno, un señor que asaltó el Capitolio, y esto bueno también un poco para los tres, ¿no? Ya ganó las elecciones, ¿qué hubiera pasado si realmente... aquí realmente
nos ha pillado a todos, o quizás es que no tenemos un concepto claro de lo que es la mentalidad, pero quiero primero que hable Luis y ahora doy la vuelta a Víctor. Eso aquí sería imposible si pensar que un señor que ha saltado el propio, bueno, lo más soberano y que ahora es elegido, es decir, eso aquí sería impensable, ¿no? No sé. Un comentario, pero un comentario telegráfico vi con Luis. Pues yo solamente digo que aviso a navegantes. Que todo se pega, ¿no? Que aviso a navegantes, porque esta política publicitaria de la patria lo primero y American First, ¿no? Puede generar identidades que van en contra de los intereses de esa gente que puede sentirse identificada. Con lo cual, precisamente, la política debe de comprometerse desde la seriedad. Una cosita, Paco. Luis se va a enfadar conmigo, venga. Que no se me olvide. A Hitler lo votó el pueblo alemán en base a la propaganda. ¿Y estaban equivocados? Al final. Ya, pero entonces es el... Luis, venga, no te van a dejar hablar entre uno y otro. Nuestra democracia, que aunque es muy joven, creo que sí está cogiendo una fuerza que evidentemente los que de verdad creemos en la democracia, en sus valores, no contemplamos bajo ningún prisma el que una persona que ha promovido ese asalto al Capitolio, en este caso y demás, pues pueda también asaltar ninguna institución española. Dicho esto, creo que fue hace 3 semanas cuando tomó posesión este señor. A mí la imagen que más me llamó la atención de todo esto fue cuando tú veías él en su toma de posesión, aparte de los expresidentes que estaban invitados y que acudieron en este caso, no en la anterior, porque él no tuvo la lealtad institucional para estar en la toma de posesión de Biden, pues la figura del representante de lo que es la nueva era de la información. Y creo que ahí está el peligro de todo esto, de la llegada del señor Donald Trump. Decía Víctor que se levanta cada mañana con una idea en la cabeza y a ver qué pasa. Idea perfectamente consensuada, estructurada, es decir, este señor sí tiene una estrategia bastante muy clara de lo que tiene que ser su negocio. Su negocio privado y su negocio como presidente de los Estados Unidos. Al final sí es verdad que es una persona que entiende perfectamente el campo mediático, sus asesores controlan perfectamente dónde tiene que moverse. El caso es los mensajes que manda a su población, a esa población que masivamente la ha votado, incluso a pesar de los intentos de Kamala Harris de promover el voto de los migrantes, porque la inversión que hizo, y en esto sí me he informado bastante porque me gusta bastante lo que es el proceso electoral estadounidense, Kamala Harris hizo una inversión el último mes expresamente para mover a esa población migrante y no tuvo éxito, a pesar de la millonada de dólares que se gastaron, con lo cual esa estrategia comunicativa que tenía Donald Trump, que iba a seguir implantando, es un peligro. Ahora vemos cómo ha mandado a su responsable de seguridad, pues a montada a caballo con otros señores, a la frontera con México. Para las fotos, para vender ese mensaje, para trasladar esa idea. Al igual que están haciendo otros líderes políticos a nivel internacional, llámese Milei, por ejemplo. Con lo cual creo que hay una extrapolación y creo que el mensaje mediático al que están entrando en juego todos esos señores dueños de las redes sociales, en las que todos hacemos uso, y creo que en eso también somos todos un poco culpables, pero al final estamos metidos dentro de ese juego, pues no beneficia a nadie. Centrándonos un poco y concretamente en el tema de los aranceles, que era el que tú hacías referencia, es cierto que Europa, como bien ha dicho Ursula von der Leyen, tiene que hacerse fuerte, proteger el mercado europeo, que es un mercado fuerte, y tiene que buscar evidentemente las mejores condiciones, y ya ciñéndonos a nosotros debemos de buscar las mejores condiciones para nuestros exportadores, los productores nacionales, para cuando exporten a Estados Unidos. Un ejemplo muy concreto al hilo de los otros 2 ejemplos que ha puesto la compañera Victoria, pues Ribera del Duero. El 50% de la producción de Ribera del Duero va a Estados Unidos. Esta semana se estaban cargando palés y palés para enviarlos a Estados Unidos antes de que su precio se disparase allí, con lo cual creo que es un tema muy serio, es un tema que tú decías en tono jocoso y de verdad, oye Víctor, esto no lo hablamos en los plenos. Pues mira, esa discusión la tuve yo precisamente en un pleno recientemente con otros compañeros de otros partidos. Pues mira, a veces no hablamos de plenos porque a los ciudadanos parece que no les afecta, pero es que nos afecta a todos. Todo lo que pasa, las decisiones, lo que pasa en Estados Unidos, al final, de una forma u otra, también nos termina afectando en la Costa del Sol. Y creo que es importante que empecemos a tomar conciencia. Hablando de... porque, vale, miramos para Estados Unidos, pero también tenemos que mirar para China. Si nosotros estamos en medio, si somos objetivos, ¿no? Y voy y digo esto porque también quiero ofreceros unas declaraciones del comisario Comercio y Seguridad Económica, Marko Sefcovic, creo que es, de la Comisión Europea, que ha pedido este miércoles, y eso sí os sonará porque sé que leéis mucha prensa, acabar con la extensión de gravamen que disfruta en la actualidad las importaciones por debajo de 150 euros, ya sabéis de qué estoy hablando,
una ventaja de la que se benefician especialmente grandes plataformas de venta de bajo coste en Internet como Shein y Temu, que ha crecido extremadamente rápido en los últimos 2 años. Vamos con esa información. China impone aranceles al carbón y al gas licuado de Estados Unidos en represalia por los decretados por Washington. Así lo ha anunciado el Ministerio de Finanzas del país en un comunicado, un día después de que se haya hecho efectivo el arancel adicional del 10% sobre los productos chinos decretado la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump. En concreto, las autoridades chinas han anunciado medidas concretas sobre los nuevos aranceles, como un 15% sobre el carbón y el gas licuado y un 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas, unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 10 de febrero. Bueno, no eres tan... Pero bueno, al fin y al cabo no hace falta, no te preocupes. Sabéis la noticia de estas dos plataformas y tal, es decir, que no solamente tenemos que tener en cuenta, es decir, que nos tenemos que defender de unos y otros. Y aquí un poco, al final, la solución, lo que pasa es que los políticos también, decís que los medios de comunicación tienen mucho que ver, pero también los políticos tenéis mucho que ver porque generáis mucha opinión y muchas personas os siguen. Leer las noticias completas, leer el titular, hablando de aquello. Lo que apuntaba ahora mismo también Luis, es decir, nosotros somos los que utilizamos las redes. También en esto, es decir, no solamente Estados Unidos, también tenemos a China. ¿Por qué tenemos que...? Porque ahora, no sé, depende de qué bando estés, si estás con Estados Unidos o eres bueno o malo, depende de quién lo diga. Y si estás con China, eres lo bueno. ¿Creéis que hay un poco...? Y pensar, porque al fin y al cabo vosotros estáis trabajando, leyendo información, manejáis mucha información, pero el que está al pie de la calle, el señor que se va a las 7:30 a trabajar, viene al mediodía, come algo, luego se va y vuelve a las 8 de la tarde hasta aquí, hace así y aprietan el botón y nos ve a nosotros. Habiendo dicho eso. Bueno, hay un dilema actualmente sobre si permanecer o no en las redes sociales, porque son precisamente a veces las culpables de esa desinformación, ¿no? Y en ese dilema, pues podemos abandonarlas y no ser partícipe de esa polarización, pero entendemos que tenemos que estar ahí, porque de lo contrario, ¿dónde queda el mensaje responsable? Si todos los que tenemos un mensaje o una opinión medio responsable acabamos saliéndonos de esas redes, dejamos el campo ancho precisamente a los populismos, ¿no? Y creo que tenemos que estar ahí. Respecto a quiénes son los buenos o los malos, ¿no?, dentro de los bloques económicos. Sí, porque la semana pasada había declaraciones tanto de Ayuso como de la señora Montero atacando uno y otro defendiendo a otro, es decir, a un bando y a otro. A mi juicio tenemos que superar esto de los bloques. Aquí al final son intereses económicos y políticos. Por un lado está el bloque de Estados Unidos y determinados países que simplemente miran su interés, y luego está por otro lado el bloque de Rusia, China, que también miran precisamente su interés. Y si se crea la Unión Europea en su día es para poder competir, para tener una alternativa a los dos grandes bloques económicos, ¿no? Además de que somos un mercado bastante atractivo para la inversión de estos dos bloques económicos. Creo que lo inteligente es equilibrar hacia qué lado nos interesa como europeos, ¿no? Pero siempre velando por el interés general de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo y el espíritu por el cual a través del Tratado de Roma se crea en su día el mercado europeo que desemboca en la Unión Europea. Victoria. Bueno, yo creo que aquí existe una lucha que no nos condiciona en nuestro día a día, pero va a otras escalas absolutamente diferentes. Al final son potencias económicas vinculadas a tener el mejor beneficio económico, y ahí se nos sale a nosotras un poquito de nuestro campo de visión, cómo se maneja geoestratégicamente la economía de todos y de todas. Y ahí unos pondrán unos condicionantes y otros pondrán otros, porque sí que es verdad que, por ejemplo, se habla en relación a China de poner aranceles a plataformas como Temu o como Shein, pero no se habla ya de poner aranceles a la plataforma Amazon, que bebe de China y que está aliada y va de la mano ya con Elon Musk y Trump. Fíjate qué contradicción, porque si hablamos del condicionante y de los aranceles, lo hablamos para todas las plataformas chinas, no
unas sí y otras no, con lo cual va mucho más allá. Y simplemente una cosa más que quería apuntar, porque hablando efectivamente de lo de Trump, las redes sociales, ¿no? Y cómo se está moviendo este condicionante, que es muy peligroso, efectivamente, no solamente las redes sociales, sino quién está decidiendo sobre ellas. Venía y he escuchado una noticia, es que Elon Musk, que lo primero es que no tiene ningún nombramiento institucional, o sea, él no tiene ningún cargo público de decisión ahora mismo sobre Estados Unidos, ha puesto a su gente de forma particular a trabajar para empezar a borrar datos tan importantes como son las estadísticas sobre enfermedades como el VIH, sobre investigaciones sobre el cambio climático o sobre la igualdad de género. Y eso va a condicionar el futuro, porque si no tenemos datos en los que basarnos para seguir investigando y seguir avanzando en esos temas tan importantes, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin datos, efectivamente, perdemos la perspectiva de las necesidades que tenemos que abordar desde lo pequeño, desde lo pequeño. Imagínate si alguien borra todo el archivo que hay, la historia de la humanidad, del Holocausto judío, por ejemplo. Claro. Pues eso no bueno, ocurrió. eso que se está blanqueando, que se intenta blanquear. Luis. Pues imagínate si alguien borra todos los WhatsApp de su móvil. Por ejemplo. ¿También? Sí. Mira, yo tenía anotado, era broma. Tenía anotado al hilo cuando hemos empezado hablando, por qué tiene que haber buenos y malos. Precisamente lo que ha dicho Víctor, es decir, estamos en un mundo en el que tiene que haber una confrontación, que si tenemos que elegir entre América, que si tenemos que elegir entre China, ¿por qué tiene los vecinos, los ciudadanos? Los ciudadanos queremos soluciones, queremos que nuestros problemas cotidianos se superen y queremos soluciones respecto a eso. No te voy a decir ya de los problemas que nos vienen de otros continentes, de otras administraciones que, como he dicho anteriormente, al final sí nos afectan. Con lo cual aquí vuelvo a mantener la línea que he dicho anteriormente. Creo que la Unión Europea debe de hacerse fuerte, creo que en el Gobierno de España debemos de dotar el Ministerio de Asuntos Exteriores con la fuerza y la potencia suficiente para que se valore este tema desde la visión geopolítica, como bien hacía referencia Victoria, para que no nos afecte. Pero no tenemos por qué posicionarnos de una forma u otra, de una manera radical, porque al final esa confrontación, ese soy de este o soy del otro, a nosotros no nos trae nada positivo. Dime, Víctor. Yo sí me viene al recuerdo ahora las últimas palabras de Biden antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Que alertaba de esa oligarquía tecnológica, ¿no? Y ahí estoy muy de acuerdo con las palabras del presidente del gobierno de nuestro país, que van en consonancia con las de muchos líderes europeos, de poner ya blanco sobre negro que existe una oligarquía tecnológica que controla la información, que al igual que están borrando la información, ocurrió en la Alemania nazi, cuando quemaban las bibliotecas, ¿no? Para que nadie pudiera estudiar, reflexionar, tener un pensamiento crítico, y que vamos al pensamiento único, ¿no? Y quizás es importante, como bien ha dicho Luis, que desde la Unión Europea fortalezcamos nuestras instituciones para ser una alternativa, porque las democracias hoy por hoy están en riesgo, ¿no? Las democracias liberales, tal y como las conocemos, con estos populismos tan desenfrenados y el control de la información a través de redes sociales, es que consensos que dábamos por superados en los últimos años están volviendo a la actualidad. Es que veía o leía una encuesta el otro día que el 5% de los españoles creen que la Tierra es plana. Y va en crecimiento. Eso es broma, ¿no? No, salió hace unos días. Es que ahora hay un terraplanista que ha salido, un entrenador de fútbol de categoría o algo así, he leído. Claro, Carlos Villa o Vila, o no sé, que el otro día sacó en otro medio de comunicación incluso un plano, un mapa de la... medio, sin ningún problema. No, es que no lo recuerdo, de la Tierra plana, con lo cual que cosas que pensábamos que tenemos superadas, claro. Sí, claro, porque... Claro. Que yo se la explico a mi hija, intento convencerle de no, papá, es redonda, no... Claro. O las políticas de igualdad que se están aplicando. Hoy era Google quien ya renunciaba a las políticas de igualdad y claro... Política de igualdad, bueno, mira, lo del último de Trump, ¿no? Del tema, ¿no? de... O que si el accidente de avión que hubo en Washington era consecuencia de contratar personas con problemas mentales. No, yo me refiero a Trump, este último que ha firmado para que los deportistas... no sean transgéneros, ¿no? Efectivamente, para dejarlo fuera, que solo hay 2 géneros. Son debates que creíamos que estaban superados, ¿no? Que eran consensos que teníamos, y volvemos otra vez a ese negacionismo. A pesar de ser una democracia joven, la española, ¿no? Como decía Luis, porque bueno, somos una democracia relativamente joven,
Es verdad que nosotras, en ese sentido y en la garantía de derechos de distinto ámbito, efectivamente teníamos debates superados, ¿no? Y tenemos además en el foco situaciones complicadas o conflictivas que tenemos que abordar y estamos todas de acuerdo, como que el cambio climático es una realidad y vivimos una crisis climática, ahora lo comentaba, ¿no? Como en Torremolinos, pues esas lluvias torrenciales pues tienen consecuencias y cómo se puede abordar desde las distintas instituciones. O en políticas de igualdad también teníamos un avance hecho. Entonces había consensos que se estaban trabajando para ir a más. Y sin embargo, efectivamente, lo que vemos, y claro, eso condiciona mucho también cómo la información y cómo el tránsito en las redes sociales está condicionando que volvamos a debates que creo que nosotras tenemos que tener un pacto de Estado en ese sentido. Para atrás, ni para coger impulso. En España, para atrás en garantía de derechos, ni para coger impulso. Bien, no sé si quiere decir algo más, si no lo voy a pasar al siguiente. Bueno, seguimos con Trump y es lo último que vamos a abordar porque quiero también, el tema de la reducción de la jornada laboral, pero sí, y tengo ahí un vídeo para que lo puedan ustedes ver y ustedes, bueno, pues yo sé que ustedes saben el tema y es con relación a Gaza. Es decir, que de la noche a la mañana, pues, todo el mundo se vaya de aquí, porque claro, la idea es, bueno, no veía... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado, esto fue este martes, que Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza tras el alto el fuego pactado entre Israel y el movimiento Resistencia Islámica Hamas después de 18 meses de constante bombardeo que ha dejado, bueno, a 47.300 palestinos muertos. Vamos, la idea es que este pueblo abandone su lugar de toda la vida y se vaya a otros países, claro, y yo entonces me imagino que eso dará la vía libre a que Israel pues pudiera ocupar esos terrenos, no lo sé, en cualquier caso vemos esta información y os pido una opinión y nos vamos ya con el tema de la jornada laboral, reducción de jornada laboral, polémica en Gaza le hemos llamado. El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza a largo plazo, tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Así lo ha indicado en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reiterando su plan de expulsar a los palestinos de Gaza. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. Estas declaraciones llegan en el marco del alto el fuego pactado, después de 18 meses de constantes bombardeos israelíes en el enclave palestino, que han dejado más de 47.700 palestinos muertos, mientras que miles se encuentran desaparecidos bajo los escombros. Bien, bueno, es una noticia que seguramente usted han visto y más de uno se habrá sorprendido, ¿no? Claro, porque, no sé, hay cosas que ya... no sé, se van de... O al menos yo, cuando veo este tipo de declaraciones, este tipo de declaración de intenciones, que igual no quedan nada, pues me voy un poco a lo que hablamos antes del Capitolio, ¿no? ¿Cómo es posible que un señor que ha asaltado el propio Capitolio ahora... Pero bueno, está también lo que decía Víctor, oye, también a Hitler fue votado. Bueno, no creo y espero que no tenga nada que ver. En cualquier caso, esto de Gaza, venga, limpio el terreno, hago aquí lo que quiero hacer, pero ellos que se vayan. Bueno, lo primero es que lo de Palestina es una catástrofe humanitaria de grandes dimensiones y aquí me enorgullezco de que al menos el presidente de nuestro país haya reconocido a Palestina, porque España no lo tenía reconocido, al igual que el resto de la Unión Europea, como un Estado independiente, que son muchos países en el mundo los que consideran que la solución tiene que ir en la vía de los dos Estados. Lo que ha propuesto... Y que jamás desaparezca y deje de utilizar al pueblo palestino, pero eso ya sería otro debate. Bueno, pero es que hay que entender que gran parte del territorio de Israel que hoy por hoy mantiene son territorios ocupados que eran de Palestina, ¿no? Y que han ido ocupando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso digo que la solución de los dos estados podría ser una solución que fuese encaminada a la paz, pero hay que entender la perspectiva de Trump, ¿eh? Trump no es un líder mundial
con un interés geopolítico en solucionar un problema, ¿no? o buscar la paz en una región. Prácticamente lo visualiza como si fuera una de sus empresas, y para él lo que él hubiera hecho es montar un complejo hotelero, como bien ha dicho, y aquí paz y después gloria. Y me parece que es un desastre para la humanidad que alguien con tanto poder gestione los intereses de un país tan importante y poderoso como es los Estados Unidos, ¿no? Gaza. Sí, vamos a ver, es absolutamente demencial que efectivamente, por un interés económico, por llevarse bien con el gobierno genocida de Israel y mantener cuestiones económicas, decida hacer una expulsión masiva después del genocidio y haber muerto casi 47.000 personas en Gaza. Es tremenda la propuesta que hace, pero no es ajena. Palestina viene siendo colonizada por Israel con la connivencia de muchos países desde hace décadas. Y os voy a poner un ejemplo que podría suceder aquí. La población de Gaza puede tener la misma que la provincia de Málaga. Que se decidiera desde otras instituciones, por ejemplo, europeas, que el interés económico de Málaga es muy potente, y entonces decidieran que, por ejemplo, los franceses empezaran a venirse a vivir a Málaga, dándole beneficios económicos, pagándoles viviendas, dándoles trabajo, y así décadas tras décadas. Y hasta que llegara el momento en el que dijera, ¿y los malagueños que han aguantado? Nos sobran. Y los expulsamos. Pues ese mismo ejemplo es lo que está sucediendo con Gaza. Luis. Bueno, yo creo que en el su versión de los hechos. En el conflicto Palestina-Israel han muerto muchas personas, demasiadas personas. Solo con que fallezca una persona por un tema bélico ya es demasiado. Y también un pueblo que fue el que empezó, aunque esto viene de atrás, pero lo último fue a partir de esa provocación se generó, que ha sido muy de medida, esto claro, es verdad. Pero como decía, han muerto demasiadas personas, demasiadas, muchísimas, solo como decía, con que fallezca solo una por un tema bélico ya es demasiado. Y nosotros desde el Partido Popular siempre hemos promovido iniciativas precisamente para que se reconociese esto, para un alto el fuego, para que se terminase la situación y para que se parase esa sangría que se ha cometido en esta parte del mundo, precisamente eso. Y yo, por cerrar un poco el tema de Trump, porque también es verdad que al final estamos aquí más tiempo hablando de Donald Trump, lo comentábamos anteriormente, es paradójico que nos cuesta cuadrar nuestra agenda para venir a una tertulia, pues para cruzar el mundo y que tu primera visita al presidente de los Estados Unidos sea con el presidente de Israel, con Netanyahu, pues es algo muy simbólico y que refuerza lo que he comentado anteriormente. Tiene una estrategia perfectamente trazada, sabe qué puntos tocar, hablamos de aranceles, geopolítica y bueno, a ver con qué nos sorprende las próximas semanas. Lo que pasa es que con el tema de Israel no son los israelitas los que mandan allí. Esto está más dimensionado, ¿no? Eso es cuestión de que ustedes lean. Cambiamos de tema, ¿os parece? Reducción jornada laboral. El gobierno de España, esto está todo recogido de la prensa, ¿no? Es que ha dado un paso, lo califica así, ha dado un paso histórico al aprobar la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales. Esta medida, anunciada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca mejorar la conciliación laboral y reducir el absentismo. Y bueno, entre otras cosas, detalles de aprobación, lo que queda, ¿no? Aprobación del anteproyecto de ley, aplicación de todos los trabajadores, de hecho, desconexión digital, registro digital, sanciones aumentadas, negociación, consenso, bueno, y un decálogo de asuntos relacionados con esta pretendida. Y tenemos una de las reacciones, en este caso sí es un político que yo creo que conocéis todos, es muy cercano, y usted también, Luis, ¿a quién va usted a ver ahora? El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha manifestado, esto fue este miércoles, en relación a la aprobación del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 37 total, que la parte económica del Gobierno ha, abro comillas, ha tragado con las propuestas ideológicas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tenemos más declaraciones, tenemos del señor Garamendi, tenemos también de la propia Yolanda Díaz, así que tenemos unas cuantas declaraciones, vídeos de estos que preparamos para añadirlos a las opiniones de nuestros contertulios. Pues vamos con esa información, esas declaraciones de Elías Bendodo.
En España tenemos la costumbre y hemos tenido la buena costumbre de estos grandes acuerdos llevarlos a la mesa de diálogo social, donde estos grandes acuerdos se han producido por muchos gobiernos de distinto color, tanto del PP como del PSOE, en la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos. Este tema es del suficiente calado para que sea un acuerdo que emane de la mesa de diálogo social. Dicho esto, por tanto, creemos que la imposición de una parte del gobierno nace mal, ¿vale? En segundo lugar, el Partido Popular, y lo ha dicho siempre, nosotros estamos a favor de abrir el debate de la flexibilización de la jornada laboral, siempre dentro de los acuerdos entre empresarios y sindicatos, teniendo en cuenta que no se produzca un menoscabo a la productividad de nuestro país, que ya de por sí se viene produciendo en los últimos años. Todo esto no puede ser un anuncio político, como lo ha considerado la vicepresidenta del Gobierno. Esto tiene un recorrido y un trabajo detrás, y las consecuencias hay que valorarlas. Pero en cualquier caso, anuncios de este tipo tienen que tener detrás los apoyos y los respaldos de la mesa de diálogo social, empresarios y sindicatos. Otra cosa es si el gobierno es capaz de... Bien, tenemos más declaraciones, también Yolanda Díaz, y sí que va a haber un poco de todo. Lo que quiero saber, compañeros, cuánto tiempo nos queda para irnos a publicidad, porque no quiero... Pues entonces, tienen ustedes esa intervención, nos vamos a publicidad y arrancamos, y así no tengo que interrumpir a nadie. ¿Os parece bien? Señores, entramos en el último bloque y dispuestos para hablar de la reducción de la jornada laboral. Y ya hemos oído las declaraciones de Elías Bendodo. Volvemos de la publicidad, entramos ya en la última parte del programa. Como saben ustedes, se acaba de incorporar, no se preocupe que este programa se va a repetir, aparece también en redes. Víctor Navas, portavoz del PSOE en Benalmádena y concejal, por supuesto. Victoria Morales, Izquierda Unida Marbella, y Luis Rodríguez, concejal del Partido Popular Torremolinos y diputado provincial. Habíamos empezado ya para proponerles hablar de la reducción de la jornada laboral y una intervención de Elías Bendodo, bueno, diciendo que se haga lo que tenga que hacer, pero que se llegue al consenso total. Tenemos también unas declaraciones del señor Garamendi y también de Susana Díaz, Yolanda Díaz, bueno, para que tengan un poco más información. Y luego queremos intentar, en esta media hora que nos queda, volver a hablar de la vivienda. Jornada laboral. Reducción. Bueno, veía a Elías Bendodo y no me he enterado muy bien de lo que decía, porque parecía que estaba en desacuerdo, pero a la vez parecía que estaba de acuerdo. Pedía el consenso, ¿no? Bueno, pedía consenso de una medida que ya se ha tomado en muchos países de la Unión Europea y que vamos tarde, quizás, ¿no? En Francia, de hecho, se está aplicando desde el año 2000, ¿no? Y me recuerda mucho a aquel periodo previo con la primera ley contra la violencia de género o el matrimonio igualitario o la ley de dependencia, que siempre la derecha conservadora de este país nunca lo vio y siempre entendió que eran gastos inasumibles para un Estado, ¿no? Hoy nadie concibe, por ejemplo, el cuidado de personas dependientes, ¿no? O como ocurrió hace poco con la conciliación, ¿no? Cuando el Partido Popular presentó una ley en el año, llevó al Tribunal Constitucional una ley en el año 2019 para luego presentar hace escasamente un año otra ley de conciliación familiar exactamente igual a la que denunció en el año 2019, ¿no? Yo creo que es una buena medida, porque la productividad de un país se mide en base no a las horas que está uno en la oficina, en el despacho trabajando, sino en los avances tecnológicos que sean capaces de aumentar esa productividad. Y creo que ahí tenemos un largo recorrido que trabajar, ¿no? Considero que tenemos que avanzar, al igual que se hace en otros países europeos, porque además el tiempo libre del que disponemos lo dedicamos al consumo y al final es una rueda donde prácticamente se mueve la economía, ¿no? Si queremos hablar de conciliación, tenemos que hablar de reducir la jornada. Y luego, por supuesto, se van a beneficiar precisamente muchas mujeres que en su mayoría tienen contratos a tiempo parcial, lo cual les va a beneficiar y va a suponer también una subida en los ingresos de muchas familias en este país, ¿no? Y creo que ello va a repercutir en una mejora de la economía. Por lo tanto, esos, augurios, ¿no? Malos augurios de que va a mermar la productividad del país, yo creo que no, que todo lo contrario. Todavía se tiene que aprobar, definitivamente, y a ver también el señor Puigdemont, porque para algunas cosas sí, pero para otras no. Bueno, nos tiene un poco confundido. Victoria. Sí, bueno, yo desde luego
mostrar, ¿no?, mi alegría por dar un paso más en la garantía de derechos laborales y en mejorar la vida de la gente. La verdad es que al final es una medida que tiene consecuencias directas en la calidad de la vida de todos los trabajadores. ¿Puede esto provocar pérdidas de puestos de trabajo? Perdón, Sí, si sí. luego... Sí, venga, lo desarrollas, venga. venga. Lo desarrollo. Es dar un paso, ¿no?, un avance, igual que hace varias décadas, ¿no?, se terminó acordando la jornada laboral de 8 horas, que vino a mejorar la calidad de vida de la gente y no hubo un detrimento en la capacidad laboral y de productividad de todo un país. Pues esta va a más. Y es verdad que en muchas ocasiones tenemos vinculada, ¿no?, en el ideario colectivo, tenemos vinculada la productividad a la presencia en los puestos de trabajo. Y precisamente uno de los hitos que ha hecho poder avanzar, ¿no?, y dar certezas sobre que esto no es una realidad ha sido la propia pandemia, donde efectivamente se han generado nuevas formas de trabajar, que pueden ser de forma además virtual, no tanto presencial, garantizando la productividad de nuestro país, y esa es una realidad constatada, y a eso, en ese sentido, por eso te contesto que no tiene por qué haber pérdidas en puestos de trabajo cuando cambiamos el mapa y el concepto de que la productividad y el tener una mejora y menos horas de trabajo también condiciona la calidad de vida en el propio puesto de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, que están comprometidas todos y cada uno con que su empresa vaya a mejor, y no lo dudo. Y en el otro sentido, y el último que quiero exponer, es en la cuestión del diálogo social, ¿no? Y me alegra que el Partido Popular ahora se haya subido al carro del diálogo social tan importante y de los acuerdos que sean a máximos garantizan que las mejoras de la vida de la gente tienen un sustento, porque nunca abrió el diálogo, el debate social. Los gobiernos del Partido Popular, tanto en la reforma laboral de 2009 como 2012, no abrieron ninguna mesa de debate con empresarios y con sindicatos. Decidieron medidas que luego fueron aprobadas en el Parlamento por su mayoría absoluta. Y para eso están los parlamentos. Y tenían efectivamente los números que le daban que sin esta negociación podían sacar esas reformas laborales adelante. Y así lo hicieron. Sin embargo, ahora estamos en otro paradigma y me alegra que efectivamente hablen del diálogo social. Es una reforma que lleva más de un año trabajándose. Y efectivamente, entre los sindicatos y la patronal. Y seguramente la patronal se terminará sumando, porque nosotros lo que hemos intentado es que la mejora, además, sea progresiva, sea adaptada, que el gobierno ayude a las empresas a que la implementación sea de la mejor manera posible. Y eso va a ser un trabajo que va a durar y seguramente se sumen. Y entiendo entonces que el Partido Popular también estará en ellas, en que efectivamente todas las mejoras y la aprobación en el Parlamento, en este caso en el Congreso, será una realidad para mejorar la vida de todos y de todas. Luis. Sí, se alegra precisamente de que, algo que no es cierto, de que nos subamos ahora a ese diálogo social del que ustedes han saltado, del que ustedes se han bajado. Veíamos precisamente en las imágenes, pues como bien ha narrado Elías Bendodo, lo que ha sucedido en estos últimos meses, cuando hemos visto a la vicepresidenta del gobierno y a uno de los ministros, pues que no se ponían de acuerdo ni ellos mismos, quizás porque como eran de partidos políticos diferentes, claro. Pero bueno, al final la imposición de unos a otros, pues se ha impuesto, y valga la redundancia, pues para seguir manteniendo ese gobierno de progresista de mayorías, que como bien dice muchas veces Pedro Sánchez. Mire, nosotros, evidentemente, y lo ha expuesto perfectamente el vicesecretario nacional de Territorial, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que sea la flexibilización y la mejora en la relación en los puestos de trabajo, pero también estamos de acuerdo con que no se pierda productividad, que no hemos dicho que se vaya a perder, hemos dicho de algo que lo que hay que apostar, que no se pierda productividad en los propios puestos de trabajo. Y no solo lo decimos nosotros,
también lo ha dicho precisamente hoy la Confederación Española de Hoteleros, algo que por otra parte también nos afecta bastante precisamente aquí en la Costa del Sol donde estamos. En primer lugar, me gustaría decir que esto solo ha sido un anuncio. La señora, como bien dijo el presidente de los autónomos ayer, la señora Yolanda Díaz se puso su vestido marfil, que es el que se suele poner para sus presentaciones, y el que utiliza de gala, y en ese caso pues cogió. ¿Apoyas ese comentario? No, estoy diciendo lo que dijo. No he dicho que lo apoye, no, he dicho lo que dijo. No era el más apropiado. Entonces, y dijo que hizo una presentación con respecto al anuncio, porque todavía no hay ningún acuerdo con todos los socios para que apoyen esta medida. Que creo que lo primero, si esto se va a anunciar, es algo que ya se tiene cerrado y va a llevarse a aprobar, porque entre otras cosas, presumiblemente hasta finales de febrero o marzo, aún no se tiene estimado que vaya para que se apruebe. Esperemos que sí, con las mejores condiciones, pero sobre todo con el marco en el que se debería de haber desarrollado, con esa mesa de diálogo social entre sindicatos y la patronal, precisamente para que hubiese ese acuerdo y en el que todo el mundo, principalmente con estas medidas que vienen para mejorar, que en eso estamos totalmente de acuerdo, la calidad de vida de los trabajadores, de todo, pues llegue a buen puerto. Simplemente me gustaría añadir una cosa, y es que cuando esta medida, que no la conozco en profundidad todos los puntos que recoge demás, pero sí es verdad que, como escuché a Yolanda Díaz decir, que tiene que, evidentemente, para cumplir con esta normativa, habrá que realizar una serie de implementaciones en las propias empresas para que se pueda cumplir, una digitalización del control horario, todo este tipo de cosas. Entiendo que las grandes empresas pues cuentan con más capacidad económica para poder llevar a cabo esto, pero las pequeñas, medianas empresas, los autónomos que cuenten con varios trabajadores, pues espero que el gobierno también contemple, y ojalá sea así, lo desconozco, también contemple ayuda, pero no ayuda que después no lleguen, sino ayudas significativas y reales para que se puedan implementar estas medidas. Y me gustaría aclarar que el comentario que he dicho anteriormente no lo he hecho yo, evidentemente no puedo secundarlo, pero discúlpame, yo no te he interrumpido, Victoria, pero es lo que dijo este señor cuando anunciaba esto, simplemente. Bien, un momentito, vamos a hablar, os dije, vamos a escuchar al señor declaraciones del presidente de la COE, Antonio Garamendi, quien ha afirmado respecto a la reducción de la jornada laboral que hay, abro comillas, preguntar en los comercios, pero los comercios de barrio, los comercios de proximidad, en los pueblos, esas personas que tengan un bar que vende 4 Coca-Colas al día, pero que le están subiendo todos los costes. Pensar en la hostelería, y acabó de hablar, también se refería a esto, es decir, a esa economía pequeñita, ¿no? Vemos las declaraciones y ahora vas, Víctor. Venga, vamos con esas declaraciones. Pues bueno, habéis visto que hemos presentado el libro de fábrica. Yo creo que es importante, pero supongo que las cámaras lo han tal, porque es un poco el método también de las nuevas relaciones laborales y de cómo la gestión horizontal de las empresas, la participación de la gente en lo que nosotros llamamos los vascos la trainera, ¿no? Es decir, de cómo una trainera tiene que ir y que no sobra nadie, y cada remo, incluso el patrón o la patrona, realmente pues todos son fundamentales para que esa trainera funcione. Esto mismo pasa con las empresas, y es un poco este método el que hemos presentado, y yo creo que es importante, que es la nueva filosofía empresarial que realmente también en esta casa se apoya, ¿no? Y bueno, como sé que venís a preguntar otras cosas, pues aquí estoy. Buenos días, señor Garamendi. Vamos a volver a retomar el tema de la reducción de la jornada laboral. Yo quería preguntarle por unas declaraciones que dijo ayer la vicepresidenta en el Consejo de Ministros. Dice que ni siquiera la COE puede oponerse a la reducción de la reforma laboral. La reducción de la jornada laboral. Vamos a ver. Es que hay un tema que es incomprensible. Es decir, nadie está negando. De hecho, en los convenios colectivos se habla de incremento de salarios y se habla de reducción de horas. Por tanto, se nos quiere plantear un tema, no, estos señores son los de los 40. No, vamos a ver, primero, yo creo que la jornada media en este momento está en 38, no sé si es 3 o 38,4. Eso es la primera. El 25% de los convenios de los 4.500 ya tienen menos de 37 horas y media. Esa es otra realidad. Y nosotros lo que hemos planteado y lo que planteamos es que esto no es un ámbito donde el gobierno entre y diga, y esto es por ley, porque esto realmente ha funcionado bien como consecuencia de la negociación colectiva. La negociación colectiva con esos 4.500 convenios abiertos, y en esos
4.500 abiertos, hay una realidad y lo ves en estadísticas. Es decir, cuando ves creación de empleo, efectivamente en las empresas de más de 500 trabajadores se está dando creación de empleo. En las empresas de menos de 5 estamos en un menos 0,5% en esa creación de empleo. ¿Por qué? Porque los pequeñitos... Bueno, hablaba de trainera, el diálogo, ¿no? El llegar al consenso y luego más tarde, bueno, apuntaba eso que decía, acercarse al comercio más pequeño, al cercano, al de barrio. Víctor, me has pedido la palabra antes del vídeo, pero... Te iba a decir a Luis lo que hemos venido hablando. Precisamente hay que leer las noticias en profundidad. Hablaba Luis precisamente de que desconoce todavía mucho, pero que estaba hablando de que tenía que haber ayuda para los autónomos, precisamente de lo que se ha hablado estos días, de que en ese decreto, el cual se ha hecho público precisamente para que empiece el debate y para que los distintos poderes públicos se vayan poniendo de acuerdo y empiece esa negociación, hay considerado una tanda de ayudas precisamente a los autónomos, porque cuando hablamos de 37 horas y media a la semana, hablamos del cómputo anual, y esas horas se pueden distribuir durante toda la jornada laboral precisamente en sitios o en lugares donde a consecuencia del turismo necesitamos trabajar más durante los meses de verano. Pero sí es cierto que hasta ahora ya se está aplicando en muchas administraciones, en muchas empresas, y al final el resultado es una mayor productividad, un mayor compromiso del trabajador con su puesto de trabajo y mejorar las condiciones de vida. Y cuando se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, al final redunda en una mayor productividad. También los empresarios tienen que poner encima de la mesa las herramientas para que se produzca, ¿no? Y tendrán que poner sobre la mesa la innovación tecnológica suficiente para que los puestos de trabajo sean rentables, ¿no? Yo creo que nos va a obligar un poco a todos a caminar hacia donde está caminando el resto de Europa, ¿no? Y donde camina el mundo, ¿no? Victoria, Luis, y pasamos al tema de la vivienda porque quiero abordarlo también hoy. Sí, me parece. Efectivamente, las grandes empresas y distintas instituciones ya tienen esa mejora consolidada y ese menor número de horas trabajando, ¿no? Y entonces será fácil para ellas implementarlo. Lo importante, efectivamente, de la medida es que ganemos en igualdad y, aunque trabajemos en una pequeña empresa, pues también tengamos la posibilidad de tener esa mejora. Y creo que efectivamente lo importante y donde hay que implementar, como decía Luis, y ese es el compromiso precisamente en las pequeñas empresas, en esos autónomos que necesitan toda la ayuda precisamente del Estado para que sea una realidad. Mejore la vida de sus trabajadores, mejore su productividad y, por ende, mejore su situación como autónomo y su situación como empresa. A ese es al camino al que tenemos que ir todas juntas. Y como decía, y en hostelería, precisamente, y en el comercio, como decía Garamendi, nosotras tenemos en esos colectivos, siempre vienen contempladas efectivamente la flexibilidad horaria para adaptarla por los picos precisamente de consumo y de la producción, por la idiosincrasia y particularidad de la Costa del Sol. Con lo cual, esta medida no perjudicaría porque se adaptaría a las situaciones que en nuestra Costa del Sol, dependiendo de la estacionalidad, pues tenga. Con lo cual se está garantizando esa capacidad de acción. Sí que es cuestión de adaptarse, ¿no? Exacto. Luis. Es cuestión de adaptarse, pero digo la conclusión que saco. Correcto, como todo en la vida, es cuestión de adaptarse. Dos cosas. Decía Víctor que a partir de ahora con este decreto se pone encima de la mesa para que todos los grupos, y digo yo, ¿no hubiese sido mejor trabajarlo conjuntamente? Precisamente a eso a lo que se apelaba antes, de ese diálogo social previo para llegar a un consenso, a un decreto, a una ley que, bien aplicada en un contexto correcto, con todos los parámetros correctos, es beneficiosa. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que un trabajador contento, un trabajador más descansado, un trabajador más comprometido con su empresa, al final es un trabajador más productivo y más rentable. Vengo de la empresa privada y doy fe de ello, pero creo que no ese debate, sino esa mesa para negociar debería haberse abierto antes de llegar a este punto. Sinceramente lo pienso así y así tengo que decirlo. Y por otro lado, con respecto a las ayudas, lo he dicho anteriormente porque, mira, pongo un ejemplo. Recibimos muchas veces subvención del ministerio tal para la digitalización del negocio de no sé qué, para comprar un portátil o para poner tu página web. Al final eso te lo meten por la renta y entonces el portátil no te ha salido como ayuda como tal, te cuesta más dinero que si te lo compras directamente. Y perdona, y yo lo digo que vengo de una empresa en la que éramos 7 trabajadores,
cuando tú llegas y tienes que ponerte al día, si eres una empresa que no es una multinacional, que no es una gran empresa, que tenga más margen de beneficio, que no tenga una tesorería corriente, que al final eso también influye. Muchas veces hablamos de grandes cantidades de cuentas de beneficio, pero lo que de verdad ver en el día a día es la tesorería de las pequeñas empresas. ¿Cómo hacer frente? A eso me refería con esa ayuda. ¿Cómo hacer frente a todo ese proceso para la implantación de los sistemas que en el fondo estamos de acuerdo en que hay que flexibilizarlo y tal, pero cómo hacemos frente a todas esas inversiones para que se ponga eso en funcionamiento? A eso es lo que me gustaría incidir, en que también se ponga encima de la mesa para que eso llegue de verdad, de una forma real. Bien, ¿os parece bien que pasemos a hablar de la vivienda? Sí, yo lo que ha dicho me parecen excusas para no admitir que es una buena medida. No, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo, porque decía Victoria, que inversión, por supuesto, tú tienes que implantar un sistema para controlar digitalmente el acceso de entrada y salida de trabajadores. Eso conlleva una... No es la reducción de jornada. Vale, pero es que para controlar la jornada laboral, que eso viene metido dentro del decreto para poder controlar que los empresarios cumplan con esa reducción de jornada, eso me imagino que para los empresarios conllevará una inversión, ¿no? ¿O no lleva inversión? O es gratis. Eso ya era obligatorio. Sí, no pero, sé si lo sabes, que hace lo sé 3 años el control pero horario era obligatorio. Sí, es obligatorio, pero ahora tendrá que estar digitalizado. Sí. Antes no era obligatorio que estuviese digitalizado. Ojalá no se hubiera detectado que se hacen, que con el control horario físico se trampea a la regulación. Creo que las negociaciones con la patronal y con los sindicatos habrían dado otro punto de vista. Vamos a intentar más que otra cosa para que nos vean de que los riesgos laborales entiendan. en las empresas, ¿no? Sí. Entonces la derecha decía que es que eso le iba a costar lo más grande a las empresas y que iban a caer todas en quiebra porque no podían sostener la cantidad de andamio, de pasarela, de barandilla, de casco, formar al trabajador, etcétera, etcétera. Pero sí que es una realidad, estamos avanzando como sociedad. Y hay que mejorar las condiciones de la salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Es que no estamos repitiendo ya el argumentario. Vivienda. Yo creo que de los programas que he venido, es la segunda vez que hablas tú de sí. con nosotros. Luis, también la otra vez, sí. Creo que hablamos de las viviendas turísticas, me parece a mí que hicimos incidencia en eso. Es un tema que yo, si la semana que viene hay otra tertulia, que no sabemos si va a ser monográfico, vivienda o tertulia o debate, el de la vivienda ya les he dicho que es una película sin fin. Puedo dar datos que ya conocéis ustedes, que conocen ustedes. La crisis de la vivienda en España ha alcanzado proporciones alarmantes. Ya en los últimos estudios del CSIC ya se convertía en uno de los principales problemas de los españoles. El PP puso sobre el tapete una serie de medidas, también el PSOE, se llegaron a confrontar, unos que especulaban, otros, bueno, en definitiva, en cualquier caso vamos a intentar quitar ruido. Yo me he fijado propuestas para resolver la crisis. Lo he sacado y digo, mira, para que no se ni uno ni de otro, ¿no? Hombre, aunque cuando les diga el autor, pues bueno, a ver, el economista Gonzalo Bernardos ha propuesto una serie de medidas para enfrentar el problema. Refuerzo en los departamentos de urbanismo, aumentar el personal de los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos para gestionar los permisos de construcción de manera más eficiente. Esto darle salida al suelo. Usted, como exalcalde de esto, pero usted no llegó a llevar nunca urbanismo, ¿no? No, pero bueno, el alcalde lo lleva todo. Bueno, el alcalde lo lleva todo. Delega. Los concejales, ¿no? Avales públicos para los promotores, reducción de impuestos para compradores, construcción masiva de vivienda de protección oficial, que yo, sin entender mucho de esto, no sé, entiendo, yo sé que aquí quizás Victoria no, que puede cohabitar que vaya el tema privado, vaya por donde tenga que ir, pero que la administración y el privado, bueno, pues esos precios de élite, que la privada siga su camino, pero que las administraciones públicas, de manera paralela, se encarguen de promover viviendas a precios asequibles de SVP. Así que yo creo que pueden cohabitar, que no hay por qué intervenir. Pero eso es una opinión de alguien que vive en la Costa del Sol desde hace 60 años. Víctor, bueno, me da igual, si es que al fin y al cabo... Si es que yo creo que el problema no está en los departamentos de urbanismo, que puede haber parte del problema. No, digo, esas son una serie de medidas, no lo pongo como problema, sino como una serie de propuestas. El problema es la perversión del mercado de la vivienda, porque cuando se desarrolla un plan de ordenación urbana, se establecen los sectores, ¿no? Y un sector es para vivienda, un sector es para industria, otro para comercio y otro para turismo. El problema es cuando el sector de vivienda acaba convirtiéndose en todo menos en vivienda. Y cuando la gente invierte en vivienda por la alta rentabilidad pues, del alquiler turístico o convertir locales en viviendas para alquilarlas turísticamente. Que eso sí depende del ayuntamiento. Pero al final está ahí el problema. Mira, solo en Benalmádena, que tenemos casi 45.000 viviendas, el 15% están vacías.
el 15% están vacías y las administraciones tendremos que hacer algo para sacar esas viviendas al mercado. Pero la propiedad privada habrá que respetarla. Pues por supuesto, y el derecho a la vivienda también. Pero si nadie está diciendo lo contrario. Lo que pasa es que hemos llegado, eso de la propiedad privada es, no es que si alquilo mi vivienda me la van a ocupar. Pues sácate un seguro antiocupación, que los hay. Solo tienes que pagar una mensualidad y tienes un seguro que te garantiza que en caso de que no te paguen el alquiler, te lo va a pagar el seguro. Pues es que creo que... ¿Y si se hacen unas leyes que no haya que hacer ese seguro? Pero si es que las leyes existen. A ver, hablamos, precisamente estamos... Va en el decreto. Va en el decreto, claro. En el decreto ómnibus. Precisamente, ¿no? Y se protege... Ahora, evidentemente, la vivienda tiene un fin. Y la vivienda es vivir en ella. Y hoy por hoy hay casi el 15% en Benalmádena nada más, que me parece una barbaridad, de viviendas vacías que no se utilizan para vivir. Y en los planes de ordenación urbana, en su día estaban para vivir. Si quitamos esa perversión del mercado de la vivienda, hay viviendas suficientes. En este país hay viviendas que están cerradas y vacías. Habrá que ponerlas en el mercado. Y si alguien quiere invertir, puede invertir en cualquier actividad productiva, puede invertir en cualquier valor, pero invertir en vivienda, que precisamente es un derecho que tenemos en la Constitución, pervierte el resto del mercado. ¿Por qué? Porque por más viviendas que construya, siempre va a haber gente que va a comprar viviendas para especular, siempre. Y puedes construir 20.000 viviendas más que la acabarán comprando fondos de inversión para dedicarlos al turismo, para dedicarlo a cualquier otra cosa, y seguiremos teniendo el problema. No creo que sea un problema de oferta, sino un problema de regular el mercado. Y en aquellos lugares donde se ha regulado el mercado, como ha ocurrido en la Comunidad Catalana, están bajando los precios del alquiler y están consiguiendo que determinadas viviendas salgan al alquiler. Sí. Bueno, yo ya vinimos hablando en otras... Pero seguramente cuando vengas en un mes volveremos a hablar. Efectivamente, vamos a seguir hablando, y tristemente es porque realmente es un problema real, y en nuestra Costa del Sol y en todos y cada uno de los municipios de la Costa del Sol lo venimos viendo, y además efectivamente en esas encuestas salen como el principal problema que condiciona la vida de muchísimos vecinos y vecinas, y hay que abordar efectivamente este problema de una forma muy seria y con medidas contundentes. Hemos venido hablando, ¿no?, en las dos dimensiones de el acceso a la vivienda a través de una promoción pública y cómo se pueden gestionar desde las instituciones, y otra que es cómo la vivienda turística está intercediendo en la capacidad de vivir, con lo cual hay que trabajar en ambas cuestiones. Deciros que yo creo que hay varias medidas, ¿no?, como tú hablabas, ¿no?, del economista que pone medidas sobre la mesa. Yo voy a hablar sobre medidas sobre la mesa concretas, y hablo de lo que pueden hacer tanto las distintas instituciones como los propios ayuntamientos de nuestra costa. Lo primero es el cumplimiento estricto de la Ley de Vivienda, que para eso está aprobada en el Congreso y que se tiene que implementar, donde efectivamente condiciona para que la vivienda dé garantía de derecho a los vecinos y vecinas a seguir viviendo en nuestros municipios y no vernos expulsados. La segunda, que tiene que ver precisamente con la invasión de las viviendas turísticas que está condicionando el acceso a la vivienda, debería ser la declaración de zona tensionada de todos nuestros municipios de la costa en todos los que vivimos, para que efectivamente condicione la subida del precio. Yo creo que es importante que en todos y cada uno de los municipios de la costa exista un plan municipal de vivienda con unas inversiones fuertes para esa promoción de vivienda pública, ya que los municipios además tienen terrenos públicos que deberían de ponerlos a disposición. Esas ayudas al pago de alquiler creo que son absolutamente necesarias implementarlo. Por supuesto, el urbanismo de todos nuestros municipios tiene que estar vinculado a garantizar el derecho y no al espacio especulativo. También en esa invasión de las viviendas turísticas, establecer un recargo del 50% del IBI a las viviendas que precisamente se encuentran deshabitadas, para poner a disposición también ese número de viviendas. Y, por supuesto, los PGO tienen que ir vinculados a la garantía del derecho al acceso a la vivienda y no al urbanismo a la carta. Bien, que lo llevamos sufriendo muchos años. Vamos a dar más vueltas, puedes seguir desarrollando. Luis. Sí, mire, yo no voy a profundizar
y podríamos hacerlo, porque como bien ha dicho Víctor antes, Me pues, quedan 2 minutos, los argumentarios que tenemos de vivienda todos los tenemos muy interiorizados. Tu intervención y casi y que nos despedimos. Pero yo lo que sí pido en esto, al igual que en muchas cosas, y creo que antes comentábamos que hay ciertos partidos políticos, ciertas polarizaciones que vienen a confrontar y no dan soluciones, pues creo que en esto que estamos 3 partidos sobre la mesa, que en todo momento o en algún momento hemos tenido competencias en materia de vivienda, lo tuvo Izquierda Unida en su momento en Junta de Andalucía, tú a nivel de alcalde has tenido tu competencia en Torremolinos, tal. Creo que ese consenso, porque hay datos que tú decías el 15%. Estoy seguro que hace año y medio cuando eras alcalde, a lo mejor no era un 15, era un 13 o era un 17. Bastante menos, ¿eh? No lo sé, Víctor. Lo que quiero decir es que todas las administraciones, cuando llegan las campañas electorales, se hacen promesas y después no se cumplen. Eso está bien que lo diga usted. Y no se cumplen, con lo cual creo que la mejor herramienta que existe para poner las cosas en funcionamiento es reflejarlas en los presupuestos. En este caso, Andalucía, que tiene competencia en materia de vivienda, lo ha reflejado ya en su presupuesto para 2025. Eso es lo importante, y con esto no estoy achacando nada a nadie. Lo que quiero decir es que todas las administraciones, creo que todas las administraciones pongamos de nuestra parte. En el caso ya más localista en Torremolinos, por ejemplo, nosotros, como bien comentaba, con respecto a los planes generales con los sectores, había un sector que el anterior equipo de gobierno contemplaba viviendas de protección oficial y nosotros lo hemos modificado para que se contemple, para que se cree vivienda de protección oficial en ese sector. Y la última medida que, por ejemplo, estamos tomando y ya le hemos pedido al Gobierno de España y hemos contado con la unanimidad, que es lo que pido, de todos los grupos políticos. El Ayuntamiento cedió un espacio para la construcción de la Comisaría de Policía Nacional Torremolinos Benalmádena. Pedimos que ese suelo donde actualmente se encuentra dicha comisaría en calle Escal, en una de las calles de Torremolinos, que ese suelo el Gobierno se lo ceda al Ayuntamiento para construcción de viviendas protegidas. Creo que esa es la fórmula, creo que al final esa es la voluntad y creo que eso es a lo que tenemos que darle celeridad a todas las administraciones, es decir, que no solo sean promesas, sino que después todos lo demostremos con hechos. La ley, recordar simplemente efectivamente en el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y cómo nosotras llevamos comprometida muchos años, que antes ha dicho, cuando nosotras estábamos en la Junta de Andalucía, Izquierda Unida, efectivamente... Susana Dios quitó las competencias y no pudiste ir después. La ley de la función social de la vivienda, antes de aprobarse, pues se convocaron elecciones, efectivamente. Víctor, venga, para esta es la última vivienda. Un mensaje telegráfico de la vivienda para despedirnos. ¿Cuál sería tu mensaje con ese tema de la vivienda? La vivienda para vivir. Muy bien. Gloria. Victoria. Sí, que además la movilización ciudadana en los distintos espacios ya se vio en Málaga para vivir, ahora ya se ha creado Marbella para vivir, próximamente será Fuengirola para vivir, Benalmádena para vivir. Es decir, la preocupación de la ciudadanía hace que se esté organizando en torno a esta problemática para pedir medidas contundentes. Y usted, aparte de ese consenso, ¿cuál sería su frase telegráfica? Pues medidas reales reflejadas donde tienen que reflejarse, en los presupuestos de las administraciones. Muy bien, me hubiera gustado dedicarle más tiempo para esto, pero bueno, como es un tema recurrente y vamos a seguir abordándolo, pues no es de extrañar que cuando pase cierto tiempo le vuelva a invitar a usted otra vez, que por supuesto que le invitaremos, pues seguiremos hablando. Y si no hablamos de la vivienda, quiere decir que se había resuelto, ¿se imagina usted? Ojalá. Víctor Navas, portavoz del PSOE de Benalmádena, es alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Pienso contar contigo de vez en cuando, Sí, en ese sistema que hacemos de cruzar concejales de un municipio y otro. Creo que bueno, es algo distinto y también, al fin y al cabo, los vecinos nos ven y luego pasan factura. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a los compañeros de tertulia. Gracias. Victoria, gracias. A ti. No, gracias. No me malinterpretes, por favor. Nunca, nunca. Porque si no, no te llamaría, sería más fácil, No, yo encantado de venir a confrontar con los compañeros y hablar de la política de lo cotidiano, que es súper interesante. Sí. Y nosotros encantados de verdad que tengas a venir, que es muchísimas gracias. Luis Rodríguez, concejal del PP de Torremolinos y diputado provincial. Pues gracias. Muchas gracias a ti. Que creo que salías de aquí y por patas, invitando. ¿No? Gracias también a los compañeros a intentarnos confrontar, a buscar soluciones reales, que creo que es lo que tenemos que hacer entre todos. Y muchas gracias por llamarme. Un placer y que sigo contando con usted, ya sabes, muy de tarde en tarde, porque vamos alternando. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su confianza. Y ya saben que lo importante en este tipo de programas ya no es que tenga la razón, que es importante, sino que todo el mundo pueda opinar. Hasta la semana que viene.